Salvo Diels-Alder que la vamos a volver a ver en la parte de síntesis. ¿Quedó algo que les haya quedado picando antes de empezar con carbonilo? Bueno, entonces, ¿empezamos, Ale? Bueno, arrancamos. Bárbaro. Bien, vamos a ir ahora con la serie 1, reacciones de grupo carbonilo. Esta serie es larguita, pero tiene varias reacciones que vamos a usar a lo largo de todo lo que es la materia, sobre todo las oxidaciones, reducciones, las reacciones de adición al carbonilo, son todas reacciones que vamos a repetir a lo largo de la materia, así que está bueno. Si bien es el primer tema de la materia, está bueno prestarle atención porque lo vamos a aplicar mucho después. Y además ya vamos a empezar a ir adquiriendo como un poco más de pensamiento orgánico y de grupos funcionales, ¿sí? Así que bueno, empezamos con el ejercicio 1. Estamos en serie 1, ejercicio 1 acá. ¿Todos ven bien? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, si se fijan, hay varias reacciones y piden métodos que permitan efectuar las siguientes transformaciones. Van a ver que a lo largo de esta materia hay muchas cosas que se van a tener que acordar. Lo que vamos a intentar siempre es intentar pensar un poco más las cosas, así no tenemos que recurrir tanto a memoria. Si no, química orgánica se transforma en un compendio de reacciones de memoria, y la verdad que no queremos que pase eso. Sí, obviamente va a haber reactivos que uno tiene que saber y memorizar, pero la gracia es intentar pensarlo. Entonces, para eso, estos ejercicios son de obtención de carbonilos, casi todos. Vamos a empezar a pensar el tema de qué es lo que pasa con las oxidaciones, ¿sí? Entonces, estados de oxidación de las cosas, ¿sí? Acá hice como un dibujito con el ejemplo de un compuesto orgánico aromático, ¿sí? De qué es lo que pasa a partir que uno lo va oxidando, ¿sí? Hasta acá estamos todos de acuerdo que desde la izquierda hacia la derecha cada vez estamos oxidando más el carbono 2 en todo caso si contamos desde el aromático. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, bien. Una reglita bastante fácil, si se fijan, yo lo que puse abajo es el número de oxidación del carbono en cada una de estas moléculas, pero el número de oxidación del carbono que tenemos señalado, ¿sí? Del carbono 2. Obviamente, como saben, en los compuestos orgánicos no tenemos solo un número de oxidación, vamos a volver, solo un número de oxidación del carbono. Tenemos varios números de oxidación del carbono en la molécula. En particular a mí me interesa el de este carbono. Y una regla fácil para asignarles número de oxidación es el considerar los sustituyentes que tienen unidos. Si tienen sustituyentes de mayor de mayor electronegatividad, le vamos a sumar 1. Si es de menor electronegatividad, le vamos a restar 1. En particular, este carbono está unido a 3 hidrógenos, ¿sí? Formando 3 enlaces distintos, y a un carbono. Con el carbono va a sumar 0. Y con los 3 hidrógenos vamos a restar 1 por cada uno, lo que nos da menos 3. Y así sucesivamente. ¿Eso está claro para todos y para todas? Sí, profe. Buenísimo. Seguimos. Si se fijan, también algo bastante curioso es que en Orgánica 1 ustedes vieron reacciones hasta alcoholes, ¿sí? Digamos que estamos acá en la mitad del grado de oxidación. Y no vieron casi ninguna reacción que involucre aldehídos, cetonas y derivados de ácido. Fíjense que ahora vamos a empezar a acceder a compuestos más oxidados. Dicho esto, si tenemos que acceder a
compuestos más oxidados. Lo que me interesa ver es, en este caso, si vamos a hacer transformaciones, por lo menos, no importa que todavía no tengamos bien claro los reactivos, pero sí darnos cuenta qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer una oxidación, una reducción, una adición, ¿sí? Claramente acá vamos a estar haciendo oxidaciones, ¿bien? Y hago una pregunta más. ¿Qué compuestos consideran que deberían ser los que utilizo para oxidar? ¿Sí? No sé si se entiende la pregunta. O sea, de los compuestos que conocen ustedes o los que los que vieron en las inorgánicas, ¿cuáles son los que en general funcionan como oxidantes? ¿Como agentes oxidantes, te referís? Como agentes oxidantes, sí. Peróxido de hidrógeno, permanganato. Bien, pero más general, más general. ¿Qué tipo de compuestos en general oxidan a los demás compuestos? Los que tienen ¿qué cosa alto? El estado de oxidación. Muy bien. En general, los compuestos que tienen números de oxidación altos, estados de oxidación altos, suelen ser oxidantes. En particular, por ejemplo, ¿cuáles conocen? Ahora sí me pueden decir. En general, metales. ¿Sí? ¿Qué metales de número de oxidación alto conocen que se usan mucho como oxidantes? El manganeso. Manganeso 7, por ejemplo, a veces manganeso 4, cromo 6, ¿sí? Todos esos. Bueno, en función de eso, vamos a ver que muchos de los que se usan en este mundo de oxidantes orgánicos son, por ejemplo, los cromatos, ¿sí? Los que tienen cromo en estado de oxidación 6. Así que vamos a empezar a mencionarlos. Todo esto está en la teórica, pero vamos a hacer como una lista y un repaso rápido para que después las reacciones las podamos hacer sabiendo de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, de los oxidantes, cromatos, dicromatos y óxidos de cromo, en particular me interesa esto. No quiero que sepan exactamente el mecanismo, pero sí más o menos qué es lo que ocurre para que lo podamos pensar un poco. Si yo quiero oxidar, situándonos acá, un alcohol hacia un carbonilo, ya sea de cetona, de aldehído o de ácido, lo primero que se hace es el alcohol ataca sobre el cromo y se forma este intermediario que es un éster crómico, ¿sí? ¿Ustedes ya vieron por lo menos un poco en la teórica de derivados de ácido? Empezamos el martes. Bien. Bueno, lo que me importa que sepan es que, ya lo van a ver a lo largo de la materia, en general, un alcohol con un compuesto que es un ácido suele dar ésteres, ¿sí? En general en química orgánica solo lo reducimos a alcoholes con carboxilatos o con ácidos carboxílicos. Pero en particular eso se puede aplicar, por ejemplo, si en vez de un carbono tenemos un metal. Y eso es lo que pasa acá. Tenemos un alcohol que actúa como nucleófilo, una adición sobre este grupo, y se forma lo que es un éster crómico, ¿sí? Los ésteres crómicos siempre lo que hacen es reordenan. Si tengo un hidrógeno en ese centro del alcohol, se elimina y se forma un carbonilo y se elimina ácido cromoso, ¿sí? Cromo 4. Hasta acá estamos. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Sí. Si yo tengo, por ejemplo, acá tengo una acetona, pero en vez de una acetona sí tengo un aldehído, o sea que en el aldehído yo acá puedo tener un hidrógeno. Si tengo un hidrógeno, ¿se puede seguir oxidando? Sí, puede ir a ácido carboxílico. Bien, y por eso me interesa que veamos lo del mecanismo. ¿Por qué es que puede pasar ácido carboxílico? Si yo tengo agua, lo que ocurre es lo siguiente. Yo tengo el aldehído. Ustedes ya vieron que los aldehídos se hidratan y dan estos compuestos que se llaman hidratos o gemdioles, ¿sí? Si yo tengo el hidrato, ¿no sería posible que yo forme nuevamente un éster crómico como este? ¿Lo ven posible?
¿Qué se les ocurre? ¿Que sí o que no? Sí, puede volver a pasar el mismo mecanismo, pero con uno de los oxidrilos que le quedan. Tal cual. Fíjense que si yo obtengo un aldehído, a ver, si yo tengo una acetona, también podría tener este hidrato, que igual es menos abundante, pero después no tendría el hidrógeno que necesito para eliminar acá, ¿sí? Pero, si yo tengo un aldehído, este aldehído sí tendría acá unido un hidrógeno, se forma nuevamente el éster crómico y se formaría el ácido carboxílico. Por lo cual, siempre que tengo un oxidante de tipo cromo 6 y tengo agua, eso es lo importante, que el agua permite esta hidratación, voy a tener el ácido carboxílico. Si yo quiero obtener un ácido carboxílico, buenísimo. O sea, si yo quiero pasar de aquí a aquí, no hay problema. Ahora, si yo me quiero detener en el aldehído, que vamos a ver que eso lo queremos hacer muchas veces, va a ser un problema. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tenemos? De todos los óxidos de cromo y derivados de cromo, tenemos los siguientes. Dicromatos o cromatos, ¿sí? O óxido de cromo en ácido sulfúrico, que es el reactivo de Jones, se los dieron en la teórica por lo que vi. En general lo que ocurre es, si tengo un alcohol, ¿sí? Voy a obtener el ácido carboxílico, porque todos estos reactivos tienen agua, ¿sí? Eso es lo que me interesa que sepan. No que sepan el mecanismo de oxidación, sino que sepan que si tengo un aldehído, en agua se puede hidratar, y si se hidrata se forma de nuevo el éster crómico, y adiós, murió mi aldehído y voy a pasar de alcohol a ácido carboxílico. Dicho esto, ¿qué se les ocurre que podría hacer para que, cómo podría utilizar un oxidante de cromo, obviamente, ¿sí? Pero para, en vez de tener el ácido carboxílico, para quedarme en el aldehído? ¿Cuál sería la condición que yo necesitaría? A ver si se nos ocurre. Que no haya agua. Perfecto. Esa es la condición, y por eso hinché tanto en lo del mecanismo. Sí, fíjense que si yo pudiera utilizar un oxidante de cromo, pero que no haya agua, si no hay agua, no ocurre la hidratación del aldehído. Si no ocurre la hidratación del aldehído, no se forma el éster crómico, por lo tanto, me quedo en el aldehído. Y esos oxidantes existen, ¿sí? Los tienen todos en la teórica, son los que, el PCC, PDC, Collins, Swerns, DMP, ¿sí? Y la ventaja que tienen estos oxidantes, si se fijan, son todos especies de cromo 6, ¿sí? Salvo, bueno, Swern, que no es cromo, y Desmartin, que es yodo hipervalente. Estos primeros tres, ¿sí? Son oxidantes que tienen cromo 6, pero se utilizan en diclorometano o solventes orgánicos. Al ocurrir esto, yo tengo la primera oxidación, pero luego se detiene allí. En particular, les recomendamos que consideren el PCC o el PDC. Collins es más como problemático, hay que prepararlo recientemente. Y después, muy recomendable, Swern, que es una oxidación bastante suave y adecuada, que si se fijan, la ventaja que tiene es que, por ejemplo, no tengo medio ácido, ¿sí? Y eso puede ser una ventaja, ¿sí? Swern usa DMSO, que es dimetilsulfóxido, este compuesto que se llama clorodoxalilo, bajas temperaturas y una base no nucleofílica, en particular trietilamina, ¿sí? Todo esto lo tienen en la teórica. ¿Alguna duda con esto o puedo seguir? ¿Puedo meter un bocadillo yo? Sí, señor. En particular van a ver ustedes que, gracias Ale, en particular van a ver ustedes que Swern es algo que vamos a usar bastante, ¿sí? Tengan presente que no nos va a valer poner Swern en la reacción, ¿sí? Son estos tres reactivos y la temperatura. Es muy importante, ¿sí? Listo. Chao, bocadillo. Ahí está. En general consideren estos, ¿sí? Si quieren, este otro Desmartin es muy interesante. Fíjense que en vez de cromo es yodo hipervalente, o sea, es un yodo en estado de oxidación bastante alto, pero el problema es que es bastante higroscópico y demás, por lo tanto hay que manejarlo con cuidado, ¿sí? Pero estos dos
son muy buenas condiciones para que pongan si tienen que obtener aldehídos. Seguimos. Bueno, los otros que conocemos, que ya mencionamos, son los manganatos dióxidos de manganeso, ¿sí? De hecho, el manganeso 7, que es el permanganato de potasio, que va a oxidar todo lo que venga. Y ese es el problema, ¿sí? El permanganato, al ser un oxidante tan fuerte, va a oxidar todo. En particular, ustedes vieron en Orgánica 1 que se podían obtener dioles vecinales a partir de alquenos. O sea, yo puedo utilizarlo para obtener ácidos carboxílicos a partir de alcoholes, ¿sí? Pero también tengan en cuenta que va a reaccionar con todo lo que venga. No se los recomiendo para utilizar como obtención de ácidos carboxílicos, ¿sí? El permanganato. Pero lo que sí me interesa que se acuerden es el dióxido de manganeso. Fíjense que el dióxido de manganeso lo que tiene es que es manganeso 4. ¿Cómo piensan que va a ser el potencial de oxidación? ¿Más fuerte o más alto que el que tiene el manganeso 7? Es menos oxidante porque es manganeso 4. Tal cual, el manganeso 4 tiene un potencial de tiene un poder de oxidación frente a compuestos orgánicos más bajo. Entonces es un oxidante suave. En particular es un oxidante tan suave que los tipos de alcoholes que puede oxidar son alcoholes alílicos o bencílicos, donde la fuerza impulsora que yo tenga de esta reacción va a ser la conjugación que esté generando. Un alcohol primario común, en general, no lo voy a poder oxidar con óxido de manganeso, ¿sí? Solo voy a poder hacerlo con los alcoholes alílicos o bencílicos. Y esta puede ser una herramienta muy interesante cuando necesito oxidar selectivamente. También tengan en cuenta que el óxido de manganeso, si bien es un compuesto inorgánico comercial y bastante utilizado, cuando uno lo utiliza en química orgánica y por experiencia hay que utilizarlo recién preparado, o sea, no es tan sencillo de usar en la práctica, porque hay que hacerlo en el momento, pero en el papel es muy bonito, muy lindo, así que siéntanse libres de utilizarlo cuando tengan que hacer un tipo de oxidación de estas. Bien, y ahora vamos con perácidos, ¿sí? De oxidantes. ¿Por qué me interesa que conozcan los perácidos y en particular les puse ácido metacloprobenzoico, que es el que utilizamos? Por lo siguiente, ustedes ya vieron este tipo de reacciones en Orgánica 1, si ya recuerdan, que es la formación de epóxidos. Ahora, en particular, vamos a ver otro tipo de reacciones que se da con el ácido metacloprobenzoico o en general con otros perácidos también, que es la reacción de Baeyer-Villiger, ¿sí? Frente a aldehídos y cetonas, o sea, los compuestos carbonílicos que estamos viendo, lo que va a ocurrir es un reordenamiento, que es la reacción de Baeyer-Villiger. Tenemos, ya van a ver, y sobre todo a partir de ejercicio 2, que Pablo les va a mostrar un montón de eso, que los carbonilos son centros muy susceptibles a los ataques de nucleófilos, ¿sí? Dan adición nucleofílica bastante habitualmente, ¿sí? Y frente a un perácido no va a ser la excepción. Yo voy a tener una adición, voy a formar este intermediario tetraédrico, va a haber un reordenamiento donde va a migrar un grupo alquilo y se va a formar un éster, ¿sí? En este ejemplo, que es del Claydon, lo que tienen es una migración de un grupo intramolecular, por lo tanto voy a obtener un compuesto cíclico, ¿sí? Pero bueno, el mecanismo es básicamente esto. Y lo que tienen que saber es la aptitud migratoria de los grupos. No está de todo de acuerdo todo el mundo frente a cómo sucede esto. Se supone que es un movimiento de electrones de este tipo, pero en realidad es una reacción también que tiene un grado de radical bastante grande. Y al tener un grado radicalario bastante alto, lo que se supone es que la aptitud migratoria va a depender de cómo se estabilizan los radicales o a veces los cationes de los grupos. Eso me da, salvo en este caso, que es el caso del hidrógeno, que es el primero y es bastante rara la explicación, y no la vamos a poner al caso, me interesa que conozcan la aptitud migratoria de los grupos, ¿sí? Lo principal es un hidrógeno, si tengo uno a mano para migrar, y si no terciario, secundario, o aromático y primario, ¿sí? ¿Con qué grupo migra? Me refiero a cuál es el grupo de los dos alquilos que tengo que va
a reordenar, ¿sí? Bueno, seguimos porque acá los puedo marear un poquito y total ya vamos a ver un ejercicio de eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto o le podemos seguir metiendo? Yo quería decir algo. Hay una ventana que se ve ahí que no sé si se podría sacar por ahí. Ay, sí, me está volviendo loco, ¿no? Quería parar la clase. Pablo, ¿vos tenés idea qué puedo hacer con esto? No. Sí, lo tiró. A ver, Ahí se fue. ahí se fue, no sé Pero por se fue cuánto. todo. Pero sí, me está volviendo loco a mí también, así que gracias por hacer el comentario. Ahí se fue, pero apareció todo azul, todo verde, veo yo. A ver, Sí. todo verde, sí. ¿En serio? Ahora no. Ahora no. se O sea, está el verde, pero el fondo. Ahí está, claro. Ahí está como que el PDF arriba del verde. Gracias. En general, Gracias se por pone la verde cosa. cuando se abre Zoom arriba del PowerPoint o algo así. A ver. Ahí se acomodó todo. Ahí está. Ahí ya Bueno, está bien. vamos a ver cuánto dura. No tocar, no tocar, no tocar. ¿Alguna pregunta más en particular de esto? Sé que Bayer-Villiger, que es esta reacción, puede marear un poco. Tengan paciencia que ya vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Después, ¿alguna duda de toda esta lista? Sé que lo vieron en teórica, pero siempre está mejor hacer un repaso antes de ir a los bifes con los ejercicios. Profe, ¿le puedo pedir un favor? ¿Sí? ¿Después nos podría mandar por mail este PowerPoint? Sí, calculo que sí. Déjenme preguntarle después a JB si está de acuerdo y demás, porque por las dudas, pero no hay problema, ¿sí? Igualmente la clase la estamos grabando, así que seguro lo van a tener ahí y si hay posibilidad de que les mande el PowerPoint, no hay problema. Perfecto. Gracias. Bueno, no de nada. Seguimos. Ahora sí, hicimos este repasito. Espero que al costadito se hayan hecho más o menos la lista de oxidantes y vamos a ver las cosas. Ejercicio 1A. Tenemos que pasar de este alcohol, que es un alcohol secundario, a esta acetona, ¿sí? ¿Qué oxidante se les ocurre? Díganme todos los posibles, o todos los que se les ocurren posibles. No el mejor, sino todos los posibles, y vamos a ver cuáles son las implicaciones. Cualquiera Primero. que sea de cromo. Bien, Podría ser bien. un ejemplo. Bueno, pero primero voy a hacer una pregunta. Yo tengo que pasar de alcohol secundario a acetona. Se supone que la acetona, por lo que vimos, no se va a seguir oxidando con un reactivo de cromo. Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar el reactivo de Jones, que es el óxido de cromo en sulfúrico y acetona, o sea, vendría a ser como utilizar ácido crómico. ¿Podría utilizar ese? Sí, total, no te va a tocar el doble enlace. ¿No me va a tocar el doble enlace? Fíjense una cosa, y eso es lo bueno de, parece pago el ejercicio, pero hay un montón de cosas para ir viendo. A priori, si yo no tuviera estos dobles enlaces, ¿sí? Podría utilizar casi cualquier oxidante, hasta podría utilizar, si se me canta, no sé, ácido crómico, permanganato, lo que venga, porque se supone que las cetonas, salvo que caliente a 200 grados con el oxidante, no se van a seguir oxidando. Pero en particular tengo los dobles enlaces, ¿sí? Obviamente permanganato no voy a usar porque los dobles enlaces dijimos que van a sonar con permanganato, ese lo descartamos. Pero después de los reactivos crómicos, ¿sí? En particular podría ser cualquiera. Ahora, ¿qué le puede pasar a un doble enlace en medio ácido? A ver si se acuerdan. ¿Se puede dar una adición y se agrega agua? Bien, primero puede dar adición, ¿sí? Fíjense que si tengo un ácido crómico voy a tener una concentración de protones bastante alta, y si se acuerdan, ¿sí? Los dobles enlaces reaccionan con electrófilos y dan adición electrofílica, por lo cual formaría el carbocatión. Entonces supongamos que tengo una adición electrofílica acá, ¿sí? Voy a formar el carbocatión en esta posición. Ese carbocatión podría, de nuevo, eliminar el protón y formar un doble enlace. Si vuelve a formar el doble enlace, el carbocatión que se formaría acá, ¿lo va a formar para acá o lo va a formar para acá?
O sea, ¿para la izquierda o para la derecha? Básicamente lo que les digo es esto. Si formo el carbocatión qué feo. Digo, es muy difícil dibujar con el mouse, gente. Les pido disculpas, pero creo que más o menos se entiende. Si yo formo este carbocatión, ¿sí? Y el carbocatión después puede eliminar y formar el doble enlace de nuevo. ¿Para dónde se imaginan que lo va a formar? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la izquierda porque se forma el arquero más sustituido. Muy bien, no solo que se forma más sustituido, sino que está conjugado, ¿sí? Fíjense que si formo el alqueno en esta posición, ¿sí? Voy a tener un alqueno conjugado. Y claramente yo no quiero hacer ese tipo, yo no quiero isomerizar, esto se llama isomerización del doble enlace, ¿sí? Yo no quiero que se isomericen los dobles enlaces, yo quiero este producto, no el que tiene el alqueno en esta posición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Por lo cual, es importante que sepan varios oxidantes, porque la idea es que vamos a tener otros grupos en la molécula que pueden interferir, ¿sí? Entonces, esa es la idea, de saber varios oxidantes y saber cuál va a ser el más selectivo o el más adecuado para utilizar. Bien, dicho esto, vamos a descartar los de ácidos crómicos, ¿sí? ¿Cuál otro se les ocurre que podría utilizar entonces? Manganeso 2. ¿Cómo? Manganeso 2. Manganeso 2 no podría utilizarlo porque fíjate que no está conjugado el doble enlace. Eso me va a funcionar si yo tengo alcoholes alílicos, o sea, debería tener un doble enlace en esta posición, si quisiera utilizar manganeso 2. Si yo quiero utilizar manganeso 2, tengo que tener algo de este tipo, alílico, ¿sí? Así que no va a ser el caso. Yo utilizaría en particular PCC, SWERN, PDC, alguno de esos, ¿sí? Los que vimos de cromo que se utilizan en medio orgánico, cosa de evitar tener un medio ácido, ¿sí? En particular yo utilizaría SWERN, que es este, ¿sí? DMCO, cloruro de oxalilo, trietiramina, diclometano y menos 78 grados. ¿Por qué SWERN y no PCC? Podría ser PCC también. Pero si se fijan, la estructura de PCC, que es clorocromato de piridinio, tiene un protón ahí dando vueltas. Entonces, para evitar esa isomerización, utilizaría SWERN, que sabemos que va a oxidar alcoholes a carbonilos y que no voy a tener ningún tipo de isomerización. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, ¿seguimos? Ejercicio B. Fíjense, ahora sí podría utilizar algo que me dijeron. Noten que acá tenemos un alcohol secundario y un alcohol primario, ¿sí? Entre alcoholes secundarios y alcoholes primarios, los más fáciles de oxidar son los primarios antes que los secundarios. Y si se fijan, yo quiero justamente oxidar el secundario y dejar el primario como está, lo cual va a ser un problema si utilizo un oxidante de los comunes. ¿Cuál se les ocurre que va a ser muy selectivo y totalmente adecuado para este caso? El dióxido de manganeso. Ahora sí, dióxido de manganeso en acetona. ¿Bien? ¿Todos de acuerdo? No, pará, ¿me repetís el por qué? Yo lo perdí. Porque el dióxido de manganeso lo que tiene es que al ser un oxidante muy suave, va a oxidar alcoholes que tengan un producto que sea muy favorable y muy estable. En particular, cuando formo este tipo de compuestos, que son carbonilos alfa-beta insaturados, se llaman, ¿sí? Al ser muy estables es bastante fácil oxidar este alcohol, ¿sí? Entonces esa es la ventaja que tengo. Utilizo un oxidante muy suave que a este alcohol no lo va a oxidar, pero sí va a oxidar al que está conjugado, ¿sí? En particular el óxido de manganeso para lo único que sirve es para este tipo de oxidaciones. Si tengo un alcohol
alílico o bencílico. ¿Bien? Perfecto. Gracias. Buenísimo. Seguimos. Bueno, estas dos reacciones. No quiero hacer demasiado hincapié en estas, porque primero, esta de acá arriba sintéticamente no sé si tiene mucho sentido, y esta de abajo sí tiene sentido, pero la vamos a ver bastante exhaustivamente mucho más adelante. En particular lo que quiero que vean es lo siguiente, y por eso también quería que tengan en cuenta bien los grados de oxidación de los compuestos. De aquí, desde el reactivo hasta este producto, el primero, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Una oxidación? ¿Una reducción? ¿Qué ven que ocurre? Una oxidación. Una oxidación. ¿Y una oxidación suave o ven que hay una sobreoxidación? Básicamente lo parte y manda dióxido de carbono. Tal que es cual, muy lo estoy fuerte. haciendo pelota. Estoy haciendo una oxidación fuertísima, ¿sí? Eso es lo que quiero, y así quiero que piensen las cosas. No quiero que las piensen de memoria, quiero que vean, bueno, tengo que hacer una oxidación suave, podría utilizar este compuesto. Acá tengo que hacer una oxidación que es darle rosca. Fíjense que acá tengo el carbono como dióxido de carbono, que es de la forma más oxidada que lo puedo tener. Y el otro pedazo de la cadena, fíjense que acá lo que hice fue partirlo, lo tengo como ácido carboxílico. Necesito una oxidación bien fuerte. Y de estos oxidantes que vimos, ¿cuál es el que dijimos que iba a ser muy fuerte? El permanganato. Exactamente. Este caso es permanganato, ¿sí? En particular, permanganato en medio básico y calor, ¿sí? Acuérdense que todo este tipo de reacciones que son sobreoxidaciones, si yo quiero sobreoxidar algo, siempre el calor ayuda, ¿sí? O sea, esta reacción es permanganato y calor, que lo que va a hacer es, probablemente voy a obtener un aldehído y una acetona en primera instancia y después va a seguir oxidando, va a partir, ¿sí? Y va a dejar los compuestos en el mayor grado de oxidación posible. Sintéticamente mucho no me interesa, así que la vamos a pasar. Una duda, profe. Sí. Nosotros como estamos medio básico, el producto quedaría el ácido desprotonado, ¿no? O Sí, tendríamos que bueno, aclarar que después se acidifica. sí, es una buena observación. En particular, en este caso, lo que obtendrían de producto es el carboxilato. No me quería meter demasiado en eso porque no sé si vieron todavía la parte de acidez, pero sí, se obtendría el carboxilato y eso en medio ácido nuevamente va a dar el ácido carboxílico. Sí, en particular a mí me interesa el grado de oxidación. Bien, la Profe, segunda... una consulta. ¿Sí? Si, por ejemplo, o sea, ya dijimos que sintéticamente no tiene sentido esto o no me interesa, así que está bien, pero ponerle que yo estoy en el laboratorio y quiero hacer esta reacción y no tengo Sí. gas. O sea, ya con el permanganato y el medio básico alcanzaría, ¿o no? Pero en general usamos mantas calefactoras. De hecho, O sea, sé eso- que el calor te ayuda, pero ¿es condición necesaria para que ocurra? Esa es mi a veces sí, a veces Para algunas no. cosas, Depende del claro. compuesto. Por ejemplo, si yo acá tuviera un aromático, y probablemente el ácido benzoico que se liberaría sería bastante estable, entonces no sé si necesito tanto calor. Pero en general sí, uno necesita calor para este tipo de reacciones. En particular por el tema gas y todo, no se preocupen que de hecho en los laboratorios usan planchas calefactoras que son eléctricas, ¿sí? Pero sí, estas reacciones de sobreoxidación en general van con calor, pero no son limpias, va a dar una mezcla de un montón de compuestos. Por eso les digo que sintéticamente no es muy interesante. Esta reacción que vemos abajo sí puede ser sintéticamente mucho más interesante porque es mucho más limpia. Y de hecho, si yo tuviera que hacer en un laboratorio esta oxidación de arriba, probablemente haría la de abajo y después al aldehído lo oxidaría a ácido carboxílico, ¿sí? Porque la reacción esta que vamos a ver abajo es mucho más limpia. ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. La reacción que hay acá abajo, el reactivo que vamos a utilizar es periodato de sodio. No quiero que se maquinen demasiado con esta reacción, ya vamos a ver bastante de esta más adelante, pero lo que hace el periodato es
parte dioles vecinales, ¿sí? El yodo forma un enlace con los dos, con el diol vecinal, ¿sí? Después hay un reordenamiento y se parte y forma aldehídos de los dos lados. ¿Estamos de acuerdo? Solo quiero que sepan el uso de este reactivo, que es para partir dioles vecinales y dar aldehídos. Nada más por el momento. ¿De acuerdo? Sí. Buenísimo. Bueno, esta reacción, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿O qué se imaginan? No me digan el reactivo todavía, si es que ya saben qué reactivo es, todavía no me lo digan. Díganme qué ven que pasó. ¿Hay una oxidación? Sí, porque apareció un oxígeno extra. Bien, hay una oxidación porque apareció un oxígeno extra. Eso estamos de acuerdo. Y además de una oxidación, ¿es una oxidación normal o es un reordenamiento también? ¿La conectividad es la misma? Esa es la pregunta. Además de que hay una oxidación, que en eso estamos de acuerdo. La conectividad del esqueleto carbonado, si se fijan acá, por ejemplo, desde este carbono a este, a este, a este. Y si se fijan acá, yendo por todos los carbonos, ¿la conectividad es igual o cambió la conectividad? Cambió la conectividad. Bien, cuando cambia la conectividad, ese grupo de reacciones se llaman reordenamientos. Yo tengo una oxidación que a su vez es un reordenamiento. ¿Cuál es esa reacción? Baeyer-Villiger. Baeyer-Villiger, ¿sí? Esa es la forma de reconocer Baeyer-Villiger. Cuando ven un aldehído o una acetona y ven que le metimos un oxígeno en el medio y le cambiamos la conectividad, eso pide a gritos Baeyer-Villiger, ¿sí? Y me parece importantísimo que aprendan a reconocerla porque es una reacción que no se utiliza muchísimo, pero se utiliza bastante, y es una estrategia sintética más que válida, ¿sí? No es como esta que vimos antes de permanganato, darle rosca y calentar, y bueno, da un barro de cosas. Esta es una reacción que realmente da producto con buen rendimiento y que la tienen que tener en cuenta, ¿sí? ¿Me repetís?